Buenas noches, oyentes del otro lado del dial. Esta vez los invito a viajar conmigo hasta la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Una ciudad tranquila, atravesada por el río, donde convive la calma de la provincia y los ecos de una historia más oscura. El relato de hoy se esconde bajo un colegio antiguo, de esos con largos corredores, pisos de madera que crujen y un subsuelo cerrado con llave desde hace más de 40 años. Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Un edificio imponente, con aulas altas y ventanas que miran al río. Ahí estudia Lucía, una adolescente de 16 años, hija de una docente apasionada por la literatura y su padre, electricista. Una tarde de calor pesado, Lucía toma otro camino para volver al aula, y ahí ella encuentra una puerta de hierro que daba a un subsuelo, apenas entreabierta. Nunca la había visto así. El rumor decía que en ese lugar había antiguas calderas, depósitos y pasadizos que conectaban con el teatro cercano. Pero también se decía algo más, que durante los años de la dictadura, ese subsuelo había servido como sitio de reclusión. Lucía duda, pero el aire frío que escapaba de esa puerta le provoca una atracción imposible de ignorar. Ella baja los primeros escalones. El eco de sus propios pasos se multiplican, como si alguien más la acompañara. Y en la penumbra, cree escuchar algo, un murmullo, una voz apagada, como alguien que repite un apellido. Pérez, presente. Lucía retrocede de golpe, choca contra la baranda y sube corriendo las escaleras. La puerta se cierra sola tras de ella, con un estruendo metálico. Esa noche no pudo dormir, porque en su cabeza la voz que escuchó sigue resonando. Lucía no podía dejar de pensar en lo que había oído, un simple murmullo, pero con algo imposible. El presente había sonado como un coro de varias voces. Al día siguiente le contó a sus amigos más cercanos, Tomás y Valeria. Ellos al principio se rieron. Seguro era un profe viejo pasando lista, dijo Tomás con media sonrisa. Pero la expresión en el rostro de Lucía los hizo callar. No había nadie, dijo ella, nadie. Valeria, que era la más supersticiosa del grupo, pensó en silencio. Dicen que en ese subsuelo hubo detenidos durante los 70, susurró. Mi tío estudiaba acá y me contó que en una noche se escuchaban gritos, pero que la orden fue no preguntar nunca nada. Entonces los tres decidieron bajar juntos. Una tarde, cuando el colegio quedó en silencio, Lucía los guió hasta la puerta de hierro. Estaba cerrada otra vez, con un candado oxidado, pero Tomás, curioso y obstinado, sacó un alambre de su mochila y lo manipuló con destreza. El candado se dio con un chasquido. Los tres intercambiaron miradas. Nadie quiso ser el primero en dar el paso. Al final, Lucía respiró hondo y bajó. El aire era húmedo, helado, como si atravesaran a otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de cal. Habían bancos viejos, rotos, y en uno de ellos, con letras torpes talladas en madera, aparecía un nombre: Martínez, quinto A. Valeria pasó la mano sobre las letras. La madera estaba astillada. Parecía que alguien lo hubiera grabado a toda prisa. Unos pasos más adelante, otro banco mostraba más nombres, con fechas a los costados, todos entre 1976 y 78. De repente, se oyó un golpe metálico en el fondo del pasillo. Los tres se detuvieron, paralizados.
Y entonces, de la nada, una voz grave resonó en la oscuridad. Álvarez. Los tres se miraron, con los ojos desorbitados. Un silencio. Y luego otra voz, más joven, más urgente, presente. La penumbra se llenó de murmullos, nombres repetidos, respuestas susurradas, una lista interminable de ausentes que aún respondían. Los chicos salieron corriendo, tropezando en los escalones, hasta volver a la luz del pasillo. El candado oxidado volvió a cerrarse solo detrás de ellos, con un golpe seco. Esa noche Lucía soñó con un aula oscura, un profesor invisible pasando lista, y decenas de voces apagadas respondiendo. Cuando llegó su nombre, despertó empapada de sudor. Lucía no podía quedarse callada. Lo que había visto y oído pedía respuestas. Al día siguiente, en la biblioteca buscó viejos anuarios del colegio. Tomás y Valeria la acompañaron. Ahí estaban, los nombres grabados en los bancos del subsuelo, con sus fotos sonrientes en las páginas de promoción. Martínez, Álvarez, Godoy. Todos aparecían en los anuarios de 1976 y 77, pero al buscar en la página siguiente, faltaban. El registro de los cursos mostraban huecos, espacios en blanco, donde deberían haber estado la foto de fin de año. Ni una palabra de por qué. Intrigada, Lucía volvió a su casa y a la tarde habló con su padre, que también había sido alumno de ese mismo colegio. Cuando le preguntó, él bajó la mirada, incómodo. «No te metas en eso, hija», dijo en voz baja. Pero después de un largo silencio, agregó: «Un primo mío que venía a este colegio desapareció en esa época. Nunca supimos bien cómo. Nunca nadie nos dio una respuesta clara». Lucía se quedó helada. El apellido del primo coincidía con uno de los que había oído en el subsuelo. Esa noche, Tomás buscó en internet. Encontró una nota vieja de un diario entrerriano que hablaba de rumores de un lugar de reclusión temporal en un colegio céntrico de Paraná durante la dictadura. Nunca se investigó formalmente, pero varios testigos decían haber escuchado gritos en los sótanos. Los tres se reunieron otra vez en el aula vacía. «No es solo un mito», dijo Valeria, «son ellos. Los chicos que desaparecieron siguen ahí abajo. Responden lista como si nunca hubieran dejado de estar en clase». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo un fenómeno paranormal, era un acto de memoria, un ritual perpetuo, como si esas almas no aceptaran ser olvidadas. Pero Tomás, más escéptico, murmuró: «¿Y si no son ellos? ¿Y si es algo más, usando sus voces?». Nadie contestó. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. Esa misma noche, los tres decidieron volver al subsuelo, esta vez con linternas. Querían llegar al fondo del pasillo, ahí donde habían oído el primer golpe metálico. No sabían todavía que esa decisión los pondría frente a algo que no solo buscaba ser recordado, sino también arrastrarlos al mismo destino. Esa noche el colegio dormía. Solo la luz débil de la luna entraba por los ventanales altos. Lucía, Tomás y Valeria empujaron la puerta oxidada del subsuelo y comenzaron a bajar los escalones, cada paso acompañado de un eco demasiado profundo, como si las paredes guardaran cada sonido para siempre. El pasillo estaba helado, no como un sótano común, sino como un túnel donde el aire no circulaba.
El haz de las linternas apenas cortaba la oscuridad. Al llegar al fondo, descubrieron una puerta metálica que no recordaban haber visto antes. La puerta estaba entreabierta y del otro lado se oían voces. Presente, presente, presente. Entonces entraron. Era un aula, bancos de madera alineados, un pizarrón cubierto de nombres escritos con tiza vieja, y en cada banco figuras traslúcidas, estudiantes congelados en una lista interminable. Lucía sintió que el corazón se le detenía. No eran solo sombras. Cada rostro estaba definido, cada gesto era humano. Eran chicos de su edad, pero vestidos con ropa de los 70. Una maestra espectral pasó lista con voz quebrada. Álvarez, presente. Martínez, presente. Godoy, presente. El ritual se repetía una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Valeria, temblando, susurró: ellos nunca dejaron de estar en clase, nunca pudieron salir de acá. De pronto, una de las figuras, un chico de cabello largo y mirada triste, se volvió hacia Tomás. Vos podés salir. Vos podés salir de la lista. Andate antes de que te nombren. El aire comenzó a vibrar. Los nombres escritos en el pizarrón empezaron a borrarse solos, simulando una mano invisible, pero en su lugar aparecieron otros nombres. Lucía vio con horror que entre ellos aparecía el suyo, y el de Tomás, y el de Valeria. Las figuras levantaron la vista, una docena de ojos apagados mirando directo a los tres intrusos. El aula espectral se cerraba sobre ellos, como si la puerta que habían cruzado desapareciera detrás. Solo quedaba una certeza: si no encontraban cómo romper el ciclo, pasarían a formar parte de la lista. Y alguien más, en el futuro, oiría sus nombres repetidos, ahí, en la penumbra. El aula se cerraba sobre ellos. Los estudiantes espectrales repetían los nombres una y otra vez, como un rezo invertido. El aire se hacía espeso, con olor a humedad, a papel viejo, a miedo acumulado durante décadas. Lucía, desesperada, corrió hacia el pizarrón. Quiso borrar su nombre, pero la tiza ardía al contacto con sus dedos, dejándole marcas rojas como si quemara. Tomás, en cambio, se quedó paralizado mirando al chico que lo había advertido. El fantasma le susurró: si querés salir, tenés que romper la lista, pero alguien siempre debe quedarse. Valeria entendió antes que los demás. Ese lugar no era un aula, era una celda sin barrotes, un sitio donde las almas habían quedado presas de un llamado nunca contestado, y alguien debía ocupar el banco vacío para que el ciclo no muriera. Las figuras avanzaban, un murmullo unánime, frío, las rodeaba. Presente, presente. Lucía, con lágrimas en los ojos, gritó: no vamos a quedarnos, no nos toca a nosotros, dijo, y levantó una linterna golpeando contra el pizarrón. El vidrio se astilló, y en la chispa breve que se encendió, los nombres comenzaron a arder. Un resplandor blanquecino llenó el aula. Los estudiantes espectrales gritaron al mismo tiempo, no de dolor, sino de alivio, como si la llama por fin los liberara de la rutina eterna. Uno a uno se fueron desvaneciendo, sus bancos vacíos, su eco apagado. El silencio volvió. Solo quedaron Lucía, Tomás y Valeria, de pie, con el corazón en la garganta.
La puerta estaba abierta otra vez. Corrieron por el pasillo, subieron las escaleras, y cuando al fin salieron al patio, la noche del Paraná parecía más oscura que nunca, pero respiraron como si volvieran a nacer. Días después, cuando volvieron a clases, descubrieron que la puerta del subsuelo había sido tapiada otra vez, un nuevo muro de ladrillos, como si nunca hubiera existido. Pero Lucía lo notó al pasar por el hall central, un pizarrón de anuncios con nombres escritos en tiza blanca, entre ellos el suyo y el de sus dos amigos. Nadie los había borrado, y cada tanto, cuando en el colegio se hace un silencio profundo, alguien asegura escuchar una voz que pasa lista, repitiendo nombres que no deberían estar ahí. Lucía, presente. Así cerramos por esta noche, queridos oyentes, con ecos de tiempos oscuros y fantasma que aún toman lista en la penumbra. Recuerden siempre llegar temprano para poder dar el presente. Esto fue Turno Noche.